Jorge Samuelian, abogado laboralista, asesor PYME y es autor del libro Análisis del régimen de indemnizaciones. Vamos a arrancar por ese lado, Jorge, si te parece. ¿Cuáles son los puntos que se tratan en el libro? ¿Cómo se fue gestando también la creación de ese libro? Cómo no. Y mira, y alguien decía que todo tiene que ver con todo. En verdad, el libro hoy adquiere relevancia porque resultó no casualmente premonitorio de los cambios que estamos discutiendo hoy. Es fruto de mi preocupación y la de mi estudio en el peor momento del ámbito laboral de los últimos años. Nosotros tenemos 30 ya de trabajar en esto todos los días. Sí. Estoy hablando de pandemia, cierre de empresas, crisis económica, crisis en el ámbito laboral marcadísima, prohibición de despidos, duplicación de indemnizaciones. No casualmente también, fíjate que hoy se está discutiendo la validez de un DNU publicada por la actual gestión de gobierno a 11 días de asumir, y nos estamos olvidando que de DNUs vivieron todos los gobiernos anteriores, todos, incluyendo el macrismo. Y por ejemplo, para el tema laboral, el DNU que generó mi comienzo en la redacción de este libro fue un DNU del 13 de diciembre del 19, a 3 días de asumir la gestión de Alberto Fernández, por DNU cuando no había ni pandemia, ni dengue, ni los mosquitos que tenemos hoy, solamente alegando la crisis económica heredada. Por DNU, sin legislación, sin Congreso en el medio, se generó la duplicación de indemnizaciones por despido, que te aseguro hoy todavía estamos padeciendo por la lentitud de los juicios fruto de la pandemia. Entonces, el libro nació como respuesta a esa situación crítica. ¿Y qué busqué? ¿Y por qué hoy se potencia? Porque busqué en ese momento dar una alternativa que permitiera, aunque parezca imposible, estoy convencido que se puede, defender a la empresa privada, defendiendo al trabajador de esa empresa. Yo estoy convencido que con un sistema como el que prohijo en el libro, y te anticipo, fue receptado por este DNU actual, en la parte positiva del DNU, porque tengo aspectos con los que disiento, sí, pero en lo esencial coincido. El sistema que yo defiendo, por eso el título que vos acabás de leer, es el de dar una solución a la empresa y al trabajador en cuanto a dar lo que te habrás cansado de escuchar, el concepto que se repite más en materia jurídica y de inversión empresaria. Es el de otorgar al empresario seguridad jurídica, ¿cierto? Sí. Bueno, yo te garantizo hoy, seguridad jurídica en materia laboral se traduce en previsibilidad de costos. Y a eso apunto con el libro, y a eso apunta la parte esencial de este DNU. Si vos no evitás la situación en la que estamos inmersos hace más de 30 años, y en la que hoy, con esta cautelar, seguimos inmersos, que es que en un conflicto, como los conflictos son inevitables en la relación de trabajo, con razón o sin razón de una u otra parte, los conflictos son parte de la relación laboral y no van a desaparecer. Sí. En un conflicto hoy, si vos me decís que como abogado sos mi colega y me asegurás hoy que vos le podés dar seguridad a un cliente tuyo, empresario que está enfrentado a pagar un conflicto, ¿de cuánto va a terminar pagando? Y de verdad, o tomaste algo muy grueso o estás mintiendo soberanamente, porque no le podés dar esa certeza nunca hoy. Con el proyecto de mi libro, que termina con un proyecto de ley, y con el DNU vigente, si termina esta cautelar, conseguís esa seguridad jurídica para el empleador. Para eso había dos caminos. Decime si estoy siendo confuso y me freno, ¿eh? Sí, yo donde veo que hay un interrogante, yo ahí te detengo y repreguntamos. Es tu programa y tenés todo el derecho de decirme, flaco, te fuiste, no se te entiende. No, tranqui, vos seguí y yo te voy siguiendo la línea. Dale. Había dos sistemas en pugna cuando de modificar el tema laboral se discutían estos años. Un sistema era, para hacerlo simple, el que se compara con el de la industria de la construcción, donde el empleador deja de pagar de su bolsillo la indemnización cuando despide mal, sí, aparecía la indemnización y se pasaba a un fondo de cese. De hecho lo quiso hacer el gobierno anterior en el 17 y no caminó. Se pasaba
al fondo de cese, a la mochila, al sistema de la construcción, que hubiera sido aplicable, si era obligatorio, solamente para las relaciones jurídicas nuevas, para los trabajadores nuevos. A nadie se le ocurría que eso se podía aplicar retroactivamente a los 6 millones y pico de trabajadores en blanco y a un tanto más de trabajadores en negro que tenemos hoy. ¿Sí? Bien. Frente a ese sistema, que yo entendía con argumentos técnicos, jurídicos, que no es el caso de detallarte ahora, pero estaba convencido jurídicamente, mi análisis es laboral jurídico, no es económico el tema, yo encontraba que eso iba a ser difícil de consensuar con la oposición previsible en un cambio de gobierno sindical, porque además lo discuto permanentemente con los amigos sindicalistas con los que trabajo codo a codo, aunque arranquemos en veredas opuestas, terminamos conciliando la mayoría de las veces. Entonces, frente a esa posición que me parecía que era ir a chocar contra el iceberg otra vez como en el 17, la propuesta de mi libro fue, y parece simple, defender el sistema indemnizatorio laboral de toda la vida. Cuando te hablo de toda la vida, te hablo de un sistema nacido en el legislador del gobierno peronista del 74 y que este año espero celebrar junto con los amigos sindicalistas y las cámaras empresarias, cumple 50 años. Redescubrí que en verdad la solución la teníamos a la mano y era no pretender borrar eso, sino defenderlo, pero, y el pero es importante, defendiéndolo puro y simple, librándolo de la cantidad de normas posteriores al 74 que fueron encareciendo el sistema indemnizatorio en el que pensó ese sabio legislador, que es el que vos y los oyentes conocen. Una persona que trabajó 5 años, si es mal despedida, tiene derecho a cobrar una reparación por ese despido que vale 5 sueldos. Y si trabajó 20 años, 20. Y si trabajó 30, 30. Un sueldo por año es lo que se entiende para la ley el daño que recibe un trabajador mal despedido. Eso, más la falta de preaviso, 1 o 2 meses, más el aguinaldo, las vacaciones, el sueldo, es lo que tiene que llevarse. Un ejemplo concreto, y pongo el punto acá y espero tu pregunta en lo que te parezca oportuno. Seguridad jurídica te decía. Si vos tenés hoy un trabajador de 10 años, es un ejemplo que no me canso de repetir, con el sistema que defiendo y que hoy defiende el decreto, que es darle preferencia al régimen de indemnizaciones de siempre, el que digo los amigos sindicalistas tienen en su ADN y los laboralistas de empresa y de trabajadores también lo tenemos, un trabajador que trabajó 10 años y se entiende mal despedido, tendría que llevarse del bolsillo de la empresa 10 sueldos por antigüedad y 2 sueldos por falta de preaviso. Y punto. Pues hoy, hasta que nació el decreto, desde el 29 hasta el 3 que rigió, y hoy que está suspendido se vuelve a aplicar, el mismo caso que te estoy explicando, solamente con un par de telegramas, el trabajador de mínima, en vez de 12 sueldos, te reclama 33. Tiene 21 sueldos de agregado, de mínima, usando solamente 3 leyes, una del 91 y 2 del 2000, que este decreto, igual que mi proyecto de ley, derogaba en la parte pertinente. Entonces, defender el sistema indemnizatorio, limpiándolo de todo lo que lo hace tan caro y genera cierre de empresas, que es lo que yo no quiero ver más en mi país. Quiero ver empresas que crezcan, quiero ver empresas que den trabajo, porque me convencí también trabajando que en verdad aquí no se trata de buenos y malos, porque buenos y malos hay de los dos lados de la ecuación. El empleador, cuando necesita producir, cuando la situación económica se lo permite, no duda en contratar gente, si no teme que esa relación laboral nueva en poco tiempo le genere el riesgo de cierre de su empresa. Y con un régimen indemnizatorio lógico, donde el empleador culpable de un mal despido no deje de tener que pagar de su bolsillo, lo puede afrontar, porque lo puede prever, y no son números locos, son números lógicos. Ese es el concepto. Bien, Jorge, en este caso, primero, antes que nada, le mandamos un saludo a Nilda, Elina, que están conectadas y participando al aire mientras vos estás hablando. Mencionaste anteriormente DNU
cosas a favor, cosas en contra. Puntualmente el DNU hoy por hoy, ¿en qué instancia está cuando estamos hablando de lo judicial o de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que se sabe de ello? Y por el otro lado, la segunda pregunta es, ¿en qué estás en contra del DNU? Porque hasta ahora el lineamiento que me venís diciendo es varios puntos o tintes que yo leí del DNU son más o menos razonables y está en consonancia a lo que vos decís vos. Exacto. Mira, el DNU hoy también, tratando de ser llano y para cualquiera que nos dé el honor de acompañarnos, el DNU hoy está suspendido en su aplicación por una medida cautelar o por varias. O sea, no está derogado, no es inaplicable, está técnicamente suspendido y eso es fruto de medidas cautelares que tienden a eso, a suspenderlo hasta tanto se defina si es válido o no es válido constitucionalmente. Bien. Del 29 de diciembre, esto es complejo pero es así, los DNU como tales, como todos los gobiernos usaron, rigen desde que nacen y hasta tanto no sean, digamos, boicoteados constitucionalmente por ambas cámaras, ¿sí? Entonces, este DNU, tal cual nació, igual que el nefasto que cité del 13 de diciembre del 19, nació y rigió a los 8 días el 29 de diciembre. El 29, el 30, el 1, el 2, hasta el 3 se aplicó. Todo conflicto nacido en esos días estaba inmerso en esta nueva legislación laboral. Un sistema de indemnización por despido puro, sin ninguna norma agregada que encarecía el despido. A partir del 3 y hasta hoy, y hasta que no se defina el progreso o el rechazo de esa cautelar y el tema de fondo, siguen rigiendo todas las indemnizaciones agravadas, mal llamadas multas. Esa es la situación actual del DNU. ¿Sí? Los que soñamos un mercado laboral en crecimiento, un mercado laboral sano, previsible, con seguridad jurídica, soñamos que ese DNU termine con cambios o no, convalidándose, ¿cierto? Pero técnicamente hoy no se puede aplicar. Hoy un conflicto sigue siendo tan caro como era antes del dictado del DNU. Bien. Ahora, ¿en qué disiento? Sí. Más allá de matices, porque matices hay varios. Mira, yo tuve el enorme orgullo profesional y personal de colaborar con Ricardo López Murphy y con el equipo que dirigía Dante Sica preparando legislación laboral nueva para el futuro gobierno que preveíamos iba a ser de Patricia Bullrich. En ese contexto, el proyecto con el que concluye mi libro de modificación de indemnizaciones y reducción de costo laboral fue ampliado en el trabajo conjunto con el equipo que colaboraba para, digamos, asistir técnicamente al futuro gobierno de Patricia. Fue mejorado mi proyecto y además generamos otros 7 proyectos de ley más, en distintos aspectos. Yo veo hoy mucho de eso, tanto de mi propuesta inicial en el libro, como de los agregados a esa propuesta y de las otras propuestas, veo mucho de eso receptado, tomado, con modificaciones, pero con ideas que han sido tomadas en este proyecto de DNU, que no es un proyecto. Y eso me congratula, me causa ilusión de que esto pueda mejorar, porque son cosas positivas, como te digo, que generan, en definitiva, trabajo y trabajo en blanco. Porque no te olvides de otro tremendo error en que incurre el empresario, y que esta legislación tan perniciosa, que se ensaña tanto contra el empresario, conduce a cometer. Es pensar que van a evitar estos riesgos tomando a la gente en negro. Bueno, es el peor de los pecados que se puede cometer. Ahí yo abro un paréntesis, Jorge, y si no me equivoco, antes de que saliera todo el tema de Corte Suprema, que se detenga y todo el DNU, se hablaba también de el empleado monotributizado. Exacto. ¿Ves? Esos son todos los problemas a los que conduce una mala legislación. Y esto, y toco y me escapo del tema para no abundar y no restarte tiempo, esto no quiere decir, y es parte de nuestra propuesta y parte de la propuesta que tomó este DNU también, que no se favorezca la posibilidad de contratos no laborales que están amparados en el Código Civil y Comercial nuevo. Eso también puede ser, pero tiene que ser una relación no laboral, no puede ser cualquier relación. Igual que, por ejemplo, favorecer el renacimiento de las pasantías. Es un proyecto de nuestra autoría que no está en el DNU, por ejemplo, que permitiría un acceso laboral de jóvenes mucho más fácil que el sistema actual de pasantías. Pero bueno, vuelvo.
¿Hay cosas que no me gustan? Sí, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, no me parece que tenga sentido ampliar el periodo de prueba a 8 meses, Exacto. cuando con 3 meses funcionó bárbaro estos años, y no fue fuente de tomar gente y echar gente. Porque, como te decía antes, hay buenos y malos de ambos lados. Pero si te puedo decir algo con convencimiento absoluto, como lo demás que te estoy sosteniendo, es que el empleador tonto no es. Y si te toma en una empresa y te prepara y te arma a su gusto y te enseña a trabajar para que integre su estructura, no te va a dejar ir en 3 meses porque perdió plata. ¿Sí? Entonces, si bien es opinable, en el proyecto de nuestro equipo pensábamos que se podía llevar a 6 meses para discutirlo en la futura ley. El DNU optó por 8. Es una cuestión de discusión de periodo, pero la figura no es mala. Donde sí entiendo se equivocan, y esto quiero decírtelo y que tu audiencia lo escuche, porque estoy tratando de difundir el concepto, es en un tema que nació fruto de la misma Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con jueces distinguidísimos que respeto enormemente, pero que como cualquiera se pueden equivocar, y en este caso entiendo con sinceridad y honestidad intelectual que se han equivocado. En septiembre del 22, o sea, ya tiene 1 año y pico de aplicación, los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo, la misma que hoy tiene suspendida la aplicación de este DNU, dispusieron un cambio en cómo se actualizan los créditos y las deudas laborales cuando llegan a juicio. Hasta ese momento se actualizaban con una tasa de interés la más alta que se podía aplicar, que habla a nivel capital federal, Justicia Nacional del Trabajo. Sí. La tasa activa Banco Nación, que los técnicos entienden que tiene un componente de capitalización en su cálculo y es una tasa alta. Para que sea claro, en provincia de Buenos Aires, aquí a la vuelta, cruzando el charco, se aplica la tasa pasiva, que frente a esta otra tasa es bajísima, bajísima. Bueno, ¿qué dispusieron los jueces en septiembre del 22? Esa tasa activa se mantuviese en la intención de ayudar a que el trabajador con la alta inflación cobrara créditos razonables cuando los juicios se demoraban, ¿sí? La intención es sana, pero para mejorar el cobro del trabajador no tuvieron mejor idea que aplicar una norma del nuevo Código Civil y Comercial que empezó a regir en el 2015, que permite castigar al deudor que te obliga a ir a juicio capitalizando los intereses año por año. Eso es lo que los abogados que nos escuchen entenderán, una figura muy criticada en derecho, para muchos llamada usura legal, que es el anatocismo. O sea, vos tenés hoy 1.000 pesos, da de intereses 100 pesos, el año que viene aplicás intereses sobre 1.100, el otro año sobre 1.500. La consecuencia de esa aplicación de intereses, cuando yo terminé el libro, que se publicó en junio y cerró la edición y mi trabajo en marzo, 1 millón de pesos de capital en 10 años, con la tasa activa que en mi proyecto de ley defiendo, y este DNU no defiende así taxativamente, y ahí está mi crítica. La tasa activa hacía que ese crédito de 1 millón pasaba a 6, aprox, te digo, ¿sí? Sí. Con el sistema que inventaron los jueces y se está aplicando hoy, ese mismo crédito rondaba los 50 millones de pesos. Y Hoy en diciembre, tiramos un caso testigo, 11 años de juicio, y hay un montón de juicios con esa lentitud, más con los 3 años de pandemia que se movieron casi nada. 11 años de juicio, ese mismo capital de origen de 1 millón supera los 100 millones de pesos. Yo te pregunto, y esto no es ser un necio que defienda a la empresa, yo te pregunto, ¿cuántas empresas pueden pagar una sentencia de ese tenor? ¿Así se defiende al trabajador? No. Bueno, ¿qué hizo el DNU? Optó por una solución salomónica, con la que yo también comulgo, pero lo he hablado con varios colegas y algunos que intervinieron más cercanamente en su redacción. El sistema que opta hoy el DNU, es decir, se puede actualizar, no dicen que hay que aplicar la tasa activa, no la pasiva, la activa, como sostengo en mi libro, para que no se discuta más. Y no dicen, como digo en mi proyecto y en mi libro y en el proyecto de ley que hicimos con los amigos para Patricia, no se puede aplicar la capitalización en materia laboral, por distintas y serias razones que lo hacen muy distinto al ámbito civil y comercial. Pero, ¿qué hace el DNU? Dice, se admite cualquier forma de capitalización y de actualización, de actualización, no habla de capitalización, pero la da por aprobada, pero
el resultante no podrá exceder el resultante de aplicar índice de precios al consumidor más un 3%. ¿A cuánto va esto en mi ejemplo? No hace que 1 millón de origen en 11 años sean 100. Andaría por los 30 millones de pesos. Pero si aplicás la tasa, mientras en provincia con tasa pasiva creo que andaba por los 3 millones, aquí serían 6. Eso es lo que sostengo que tiene que aplicarse hoy. 30 es una ayuda, seguro. Aplicar IPC como tope a la capitalización va a bajar los montos de condena, seguro. Pero es ideal para una economía funcionando, para empresas enteras, con trabajo. Pero en este momento de crisis, una pyme, con una sentencia que lleve 1 millón a 100, o con una sentencia que lo lleve a 30, sí, también bajó la persiana. En este caso, principalmente, con respecto a lo que tiene que ver el DNU laboral, con toda la situación que está habiendo también dentro de lo que es el gobierno de Javier Milei, las medidas que se están tomando, la famosa ley ómnibus, los DNU que también que se están debatiendo en comisiones. Jorge, sabemos que vos asesorás lo que son las pymes, algunas de tantas que hay acá en Argentina. ¿Cómo estás viendo vos la situación para ellos? Por un lado, el empresario, por el otro lado, el que trabaja. Te lo digo sin ningún ambaje. Si este DNU no camina, ya con las modificaciones que haya que hacerle, que como te digo, yo si tuviera la posibilidad le haría varias, si este DNU no camina, la situación es dramática. Olvídate del empleo en blanco, va a haber cada vez más desempleo y menos fuente de trabajo. Olvídate, con esta legislación es imposible. Es imposible. Si el DNU camina, en lo importante, en mantener el sistema de la LCT, el de un sueldo por año. Se admite la posibilidad del fondo de cese, pero se admite, y eso me parece muy bien, no como obligatoria para las nuevas relaciones borrando el otro sistema. Se admite si el convenio colectivo lo acepta y después la empresa lo quiere aplicar. Eso me parece perfecto. Yo no lo había previsto así, pero me parece perfecto. Nunca sostengo que tengo la verdad absoluta, ni por asomo. Cuando estoy convencido de algo lo defiendo, como estoy convencido que la solución del índice de precios como tope a la actualización de créditos laborales es buena, pero cuando los índices sean menos altos que hoy, cuando no tengas tanto atraso en los juicios como hoy, porque eso ya se suma mucho, pero en el futuro sería buenísimo. Entonces, una pyme hoy no puede funcionar, y yo no quiero más tener el sinsabor de ver cómo baja una persiana porque salió un juicio, me ha pasado, por 30, 40, 100 millones de pesos, ese trabajador no cobra y los otros 10, 20, 50 compañeros se quedan afuera. Es imposible trabajar así. Es imposible. Y te insisto, alcanza con reclamarte 100 pesos, 10 pesos, 1 peso cobrado en negro y probarlo aunque sea mentira. Muchas veces es cierto, es un pecado que se comete. Pero vamos al caso más ridículo y más infamante. Sí. Es mentir. Es una forma de acrecentar el reclamo. Reclamando que cobras en negro, vos ya tenés el doble de la antigüedad y el preaviso para cobrar. En mi ejemplo de 10 años, tendrías 12 sueldos más para cobrar. Fíjate qué simple. Reclamando que no recibiste los certificados que te tienen que entregar cuando termina la relación, vos tenés derecho a cobrar 3 sueldos más. Con el simple ardid de no recibirlos, porque no querés para acrecentar tu crédito de mala fe, o porque no consignan el sueldo real porque te pagaban en negro. 3 sueldos más. Y por el hecho de cobrar tarde, evidentemente en todo conflicto, donde la empresa sostiene que te echó por mal trabajador y vos decís que es mentira y te echó sin causa, terminás ganando el juicio y la empresa no pagó, porque demoró todo el juicio. Entonces, por haberte obligado a ir a juicio y no pagar rápidamente, lo que entendía no debía, sí, tiene que pagarte el 50% más de antigüedad de preaviso, 6 sueldos más. Por eso te decía rápido, un reclamo de 12 sueldos tiene 21 sueldos agregados con 2 telegramas. Y eso es de mínima, porque hay más indemnizaciones para pedir. Jorge, en este caso, las últimas 2 preguntitas, ya con esto te agradezco los minutos. La primera va a ir en consonancia, obviamente, a todo lo que tiene que ver con el debate, el reclamo, ir a la justicia y demás. ¿Cuánto puede demorar con lo que es la justicia una resolución favorable, ya sea para la empresa o para el trabajador? Porque en ese momento, mientras está judicializado el tema, sabemos que puede demorar más de 1 año, 2 años. Mira, sí, muchísimo. Si vos, la pandemia arruinó todo, porque todavía y cuánto hace que estamos viviendo normalmente,
todavía en tribunales tuvimos todo el año pasado, tribunales laborales, de otro foro no te hablo, la mayoría de las audiencias de testigos virtuales, o sea, las tomamos por teléfono o por computadora, no se permite que los abogados estemos presentes en la sala de audiencias, sí. Escucharlo, no se permite. A veces se permite que vaya el testigo presencialmente y la mayoría de las veces no, también el testigo declara virtualmente, y los juicios se han lentificado muchísimo. Si yo te digo, y tengo casos testigos de juicios con un movimiento en el 19 de noviembre y el siguiente movimiento en el 22, créeme que fue así, 3 años sin ningún movimiento. Toda esa demora hoy suma intereses capitalizados. Y la demora no fue culpa de las partes, ni del juzgado, fue culpa de lo que nos pasó que nadie podía prever, ¿cierto? Sí. Entonces los juicios siempre fueron muy largos. Hubo una época bendita donde cuando funcionaba muy bien el sistema de mediación, el de conciliación obligatoria, siempre te hablo del Foro Nacional en la capital, los juicios laborales en juzgados que trabajan mejor que otros, porque también los hay, en 1 año, 2 años vos tenías el juicio terminado de cabo a rabo con sentencia y después podías demorar meses o más de 1 año en la apelación. Pero vos podías decir, bueno, más o menos 2, 3 años el juicio termina. Hoy no lo puedes decir. Bien, bien. Y la última, ¿dónde pueden estar adquiriendo tu libro, en este caso, Análisis del régimen de indemnizaciones? Mira, el libro está en las librerías más famosas, más reconocidas de tribunales, en El Jurista, en D&D, Les Paso Chivo, está en Cúspide, hasta ahí sé, la editorial Valeta sé que la distribuyó por librerías importantes. No digo, por Dios, si me conocieras un poquito sabrías que de ego no tengo nada. No digo que sea el libro ni una obra imprescindible, sí digo que es una obra que aclara lo que estamos viviendo, que sirve para entender lo que estamos viviendo. Y por eso, sin imaginar lo que iba a pasar, pero previendo que un cambio se imponía, lo armé con esta estructura. En cada capítulo tomo un tema y lo defiendo, como el de la LCT, las indemnizaciones históricas, y lo destruyo, como el de las agravadas, y lo limito, como el de los intereses capitalizados anualmente, y en la conclusión sintetizo lo que después termina en un proyecto de ley que es el que aportamos a través del equipo de Patricia Enriquecido. ¿Cómo se tiene que hacer para bajar costos sin desproteger al trabajador? Porque, insisto, y estoy persuadido, y es de absoluta buena fe, el trabajador con una reforma de este tipo también gana, porque adquiere derechos y la empresa no tiene más excusa para tenerlo en negro. Y perdón un asterisco si me das un minutito más. Sí. No estoy, por ser abogado de empresas, no estoy defendiendo al empleador y no veo la realidad con un solo ojo. El empleador que no cumpla con sus obligaciones y pese a que le daríamos ahora los elementos, sigue pagando en negro o sigue manteniendo una relación laboral disfrazada de comercial, tiene que seguir siendo sancionado, pero no como hoy. Vos habrás escuchado, porque erróneamente se impuso hablar de estas indemnizaciones que estoy derogando y que el DNU deroga como multas. Pues señor, no son multas. Multa es otra cosa. Bien. Y las multas para mí tienen que estar. ¿Quién tiene que cobrar las multas al empleador que pague en negro con esta legislación que pretendo imperando? La DGI, la FIP y el Ministerio de Trabajo. Y está previsto que el empleador que pague en negro tiene que pagar multas al Estado como sanción, pero no indemnizaciones que van al bolsillo del trabajador y al del colega que lo defiende. Eso es costo laboral puro. Hoy, el trabajo en negro o mal registrado, las multas no las cobra nadie y lo que genera son indemnizaciones que estoy pidiendo y el DNU pide se deroguen. Pero el castigo, a través de multas, si sigue habiendo pecado, tiene que estar. El que se porte mal tiene que ser sancionado, pero no tiene que generarse, porque yo digo que no hay industria del juicio, Esto es, el abogado tiene que usar las herramientas que tiene para defender a su cliente. Entonces, si yo soy un abogado del trabajador y me dan toda esta legislación para pedir más plata, si no lo hago, incurro en mala praxis. Jorge, muchísimas gracias por la explicación. Por favor, un placer y a tu disposición. Gracias.